Y bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes que vamos a hablar con Ana María Castillo del papel de los empresarios. Pero antes me gustaría que me dijera la noticia de la semana, el nuevo Papa que tenemos. ¿Usted cree que estará más cerca de la pobreza o de la riqueza, de los pobres o de los ricos? Hombre, aparentemente este Papa parece que tiene una preocupación mayor por los pobres y por las personas que están en peor situación. Al menos así ha sido su comportamiento hasta ahora en su diócesis. Y parece que es un hombre austero y bastante modesto en todos sus gustos. Esperemos que Roma no lo estropee. Esperemos que Roma no os lo estropee, dice Ana María Castillo. Y asienten por aquí. Bien, hemos salido a la calle antes de entrar. Esta noche os veo muy activos, ¿eh? Esperemos que Roma no lo estropee. Bueno, iba a contar una anécdota, pero me la reservo si luego al lugar al hilo de lo que usted me acaba de decir. Bien, hemos salido a la calle para ver qué opinan los andaluces, qué nos dicen sobre los empresarios, qué piensan de ellos. Los empresarios ni son imprescindibles ni absolutamente necesarios. Son en estos momentos un grave problema, en la medida que muchos de ellos, incluso en estas circunstancias, están cerrando empresas y provocando ERE y ERTES cuando sus empresas tienen beneficios. El autoempleo sería genial. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está capacitada y no se está desarrollando o concretando eso. Lo que no se puede es montar una empresa y tirarte 8 meses para que te den la licencia municipal de apertura y mientras tanto te estás comiendo el alquiler y te estás comiendo la renta de esa familia. Yo creo que si los bancos prestaran dinero a plazo más largo, yo creo que podríamos salir todos del paro. Si los empresarios importantes y que tienen capacidad económica para abrir empresas, pues las abren, en vez de quitar las empresas que hay en España y se las llevan al extranjero, las crean aquí, pues por supuesto que creando puestos de trabajo saldremos de la crisis. Yo creo que está más en el gobierno que en los empresarios, porque el que tiene una empresa es para ganar dinero, y entonces está más en los políticos que en los empresarios. Yo si fuese empresario lo primero no hubiese apoyado esta reforma laboral, que lo único que ha hecho ha sido aparatar el despido y aumentar el número de parados. Si yo tuviera que llevar hacia adelante una empresa y como española que soy, yo creo que no me quedaría en España, si quiero que mi empresa triunfe. No me quedaría en España si quiero que mi empresa triunfe. La calle opina, en este programa el público pregunta, usted responde. ¿Está preparada? Cuando quieran, espero estarlo. Ana María, pues seguro que sí. Vamos a empezar por Granada, así es que, a ver, Madalena, ¿no? No me acuerdo de tu nombre ahora mismo, dímelo. Soledad, no me acordaba de tu nombre, perdóname. Adelante. Soledad. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál sería, según usted, el nuevo modelo de producción y de creación de empresas para que España empiece a levantarse? Es una pregunta que yo creo que al Gobierno le encantaría tener la respuesta y a la mayoría de los empresarios y de los emprendedores también. Yo creo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es que los modelos de negocio especulativos, basados en la consecución de beneficios a corto plazo y extraordinariamente grandes, que han arriesgado tanto, son modelos totalmente obsoletos. Tenemos que ir a una economía que esté basada en unos modelos de negocio sostenibles, con una preocupación social, donde se gane dinero contando con las personas y compartiendo con las personas, modelos de negocio que creen valor de verdad y que respondan a necesidades del mercado y sobre todo pues que sean respetuosos con todos los que participan en ese proceso. Pero no tiene un pequeño modelo... Acércate, Soledad, un poquito del micrófono. No tiene aunque sea un pequeño modelo, porque antes teníamos la construcción, que ha sido durante estos años el crecimiento de España. ¿Cuál sería el siguiente modelo para empezar a crecer? Realmente... No sé, una chincheta con bombillas, algo para empezar. Ninguna economía debe centrarse excesivamente en un solo sector. Una economía, digamos, sólida por lo general tiene que tener una participación significativa de todos los sectores y las economías más desarrolladas son economías bastante terciarizadas, es decir, que tienen un sector servicios potente. Pero un sector servicios no basado en servicios de escaso valor añadido o de excesiva
intensividad en mano de obra, como puede ser la hostelería o el pequeño comercio, sino unos servicios que estén basados sobre todo en conocimiento, en una preparación técnica, en una aportación de valor en cosas que nadie sabe hacer tan bien como esa empresa, en una especialización productiva y sobre todo pues eso, con una base importante de conocimiento, de diseño, de calidad, de saber técnico, de experiencia técnica, etcétera. Vale. Gracias. Olga. Vamos a Almería. Amparo, adelante. Buenas noches. Últimamente se nos está presentando a los minijobs como una salida y también se nos presenta como modelo Alemania. Pero afortunadamente hay algunos medios de comunicación que están arrojando luz sobre el milagro alemán y parece que no es tanto milagro. Y los minijobs parecen más bien pues, un elemento de explotación. Entonces quería saber su opinión sobre si es bueno o no implantarlo en España. Pues, de hecho, de facto en España hay minijobs. El empleo a tiempo parcial, que además muchas veces incluso encubre una dedicación mucho mayor, porque hay gente que está contratada por 4 horas y realmente están trabajando 6 u 8, o incluso con peores condiciones, ya de hecho se está dando. Lo que pasa es que no lo tenemos regulado como tal minijob. Y en España el tipo de empleo que tenemos a tiempo parcial incluso ofrece menos protección de cara, por ejemplo, a la jubilación, al desempleo, a la incapacidad laboral, porque se está cotizando por horas, mientras que en los minijobs se cotiza por días. Evidentemente, en las condiciones en las que estamos en España, con un 60% de paro juvenil, por ejemplo en Andalucía, un minijob es mejor que nada. Pero desde luego no es un modelo al que avanzar y no es compatible con lo que comentaba antes de modelos de negocio basados en el conocimiento y basados en una creación de valor superior, en una creación de valor importante. O sea que no es, con un minijob no vas a conseguir el talento y los mejores empleados que realmente te permitan desarrollar ese modelo de negocio. Gracias, Amparo. Vamos a Sevilla. Israel, adelante, que has estado muy diligente. Buenas noches. Hola. Un consejo para los jóvenes andaluces. Autoempleo, trabajo por cuenta ajena, cooperativismo o emigración. Un momentito, Ana María. Gracias, Israel. Son las 11 menos 11 minutos y tenemos que hacer una pausa. Se piensa la respuesta para este joven y todos los jóvenes que la estarán viendo. Ojalá. Y volvemos enseguida respondiendo a estos temas y con Ana María Castillo. ¿Cómo de importante es el papel de los empresarios para salir de la crisis? ¿Qué medidas tienen que tomar para que superemos esta situación? ¿Qué sabemos sobre investigación con células madre? ¿Qué enfermedades se pueden curar? ¿Cuáles son los límites morales de este tipo de investigación? ¿Es prioritario investigar sobre el Alzheimer, el cáncer, el Parkinson, la artritis o la depresión? ¿Deben ser públicas o privadas estas investigaciones? Las respuestas en unos minutos en Pido la Palabra. Seguimos en Pido la Palabra. Estamos con la catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga, Ana María Castillo, que sigue con nosotros. Pero antes de seguir con las preguntas, queremos compartir en Pido la Palabra una buena noticia, una feliz noticia con nuestro público más cercano y con todos los que nos siguen. Hoy Pido la Palabra, este programa que están ustedes viendo y que estamos haciendo, ha sido reconocido con esta mención honorífica de la Unión de Consumidores de Andalucía. Este es el premio que nos han dado, va por vosotros, todos tenéis mucho que ver. Agradecemos. Gracias. Agradecemos. Ahí hay imágenes. Gracias. Imágenes, esas imágenes son de esta mañana porque nos lo han entregado hoy mismo, esta mañana, la Unión de Consumidores que hacía entrega de sus premios y ese es el momento en el que le entregan el premio a Fidel Cardete, que es director de contenidos de Canal Sur Televisión y gracias a todos. Bien, vamos ahora a la pregunta que nos habíamos quedado con Israel, que está ahí. Adelante, Israel. Le pedía un consejito para los jóvenes. Sí. Autoempleo, emigración, cooperativismo o trabajo por cuenta ajena.
Ojalá alguna de esas alternativas sirviera para reducir el importantísimo problema que tenemos, sobre todo en Andalucía, del paro juvenil. Depende, quiero decir, en primer lugar, si tienes una buena idea de negocio y una preparación no solo técnica, sino también empresarial, emprende. Pero todos no podemos ser empresarios. Como decía hace poco un responsable sindical, el paradigma todavía es el empleo asalariado. Todos no podemos ser empresarios, porque incluso esa pretensión que hay, que en algún momento lo he visto por ahí en algunos de los vídeos al principio, de promover el autoempleo, la mayor parte de las veces eso significa que eres un falso autónomo, que dependes de una gran empresa, que no tienes las coberturas y la protección social del derecho laboral, sino que estás sujeto al derecho mercantil y que el día que prescindan de ti no tienes ningún tipo de protección. Entonces, eso no es un paradigma deseable. Si te haces autónomo es porque puedes hacer un proyecto empresarial que realmente tiene pues, las condiciones que yo comentaba antes, que tiene un contenido que responde a necesidades sociales, que es un proyecto de hacer algo productivo y que tiene viabilidad económica y posibilidad de triunfar económicamente. Si no, yo creo que hay que seguir buscando básicamente dentro del empleo asalariado, del empleo por cuenta ajena. Y eso, lo ideal sería poder dirigirse a los sectores donde puede haber más empleo. Y eso pasa por una preparación. Las personas que ya tienen una formación, tanto profesional o universitaria, pues parten en mejores condiciones y de hecho las cifras de desempleo son inferiores en esos grupos. Pero el que no tiene esa preparación tiene que asumir que tiene que pasar por un reciclaje o por volver a la escuela, al centro de formación profesional o a donde sea. El cooperativismo también es una fórmula para emprender y en estos momentos muy interesante, bien con la fórmula de la cooperativa o con cualquier otra fórmula, podemos llamarle de coworking o de trabajo en conjunto. Puede ser la sociedad anónima laboral o puede ser la limitada laboral o cualquier otra fórmula. Y para emprender, desde luego, en negocios basados en el conocimiento es una forma estupenda de reunir personas con diferentes cualificaciones, diferentes competencias y diferentes capacidades que puedan hacer actividades realmente innovadoras. Gracias, Israel. Vamos a Huelva. A ver, Salva, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Buenas noches, Ana María. No, saca voz. Quería seguir con el tema que planteaba Israel, ¿no? El tema del emprendimiento juvenil, ¿no? ¿No han llegado un poco tarde y un poco mal, y sobre todo son un poco incompletas, las medidas anunciadas por la ministra Fátima Báñez, paisana nuestra, en relación a los jóvenes emprendedores menores de 30, a la rebaja de esas cotizaciones? Yo creo que en el tema de la protección al emprendimiento en España siempre estamos llegando tarde. De hecho, según todos los indicadores que se están haciendo a través del Banco Mundial, España retrocede cada año en el índice de países en cuanto a la facilidad para hacer negocios, que es una cosa que no nos explicamos cuando todo el mundo dice que está trabajando para apoyar a la empresa. En cuanto a la facilidad para crear empresas, creo que estamos en el puesto 136 de 180 y pico países, o sea que es algo absolutamente por detrás de Zambia sí, por detrás de Albania, de Afganistán, de Irán, de Venezuela, de países, bueno, por supuesto de Marruecos y de todos los países de nuestro entorno. No solo llega tarde esa medida, sigue siendo muy escasa. Por ejemplo, en el Reino Unido tú te puedes hacer emprendedor pagando, creo que son algo así como 10 libras al mes de cotización, tienes varios meses en los que estás exento de declarar IVA y todo, no tienes que declarar IVA si no facturas a partir de un montante relativamente importante y aún así pues tienes la posibilidad de aplazar tus declaraciones y tus pagos si lo justificas. Eso en España es algo impensable.
No solo llega tarde eso, llega tarde, por ejemplo, el que no tengas que ingresar el IVA hasta que cobres la factura, que por lo visto además parece que no entra en vigor hasta el año que viene, pero encima parece que ya hay problemas técnicos, dicen que va a haber problemas técnicos para aplicarlo. Y otras muchas cosas, ¿eh? Todos hemos visto situaciones de empresarios que han intentado poner un negocio y llevan 4 años y no sé cuántos miles de euros gastados y todavía están en el mismo sitio que cuando empezaron, ¿no? En zonas de un paro demoledor. Realmente aquí en este país todavía no nos hemos dado cuenta de que el pequeño emprendimiento es la base de la economía. Tenemos un 99 y pico % de pymes y las pymes tienen una tasa de mortalidad muy alta. No hay pymes que, es decir, en 5 años el 80% de las pymes desaparecen y en 10 años el 90%. Eso tiene que ver con muchas de estas rigideces que tiene nuestro sistema. Pero también surgen muchas nuevas empresas. Lo que hay que hacer es apoyar que esas empresas que surjan primero con buenos proyectos y buenas ideas de negocio, con un apoyo institucional que no es simplemente que le den subvenciones, eso es lo de menos, sino con un apoyo en todo lo que es el funcionamiento y con empresarios vocacionales que además estén preparados. Yo quería comentar antes, y se lo decía en el descanso al presentador, que el vídeo que habéis puesto al principio, la opinión que tienen los andaluces de los empresarios parece que es bastante mala. Y realmente tenemos que darnos cuenta que los empresarios no son los Díaz Ferrán, Arturo Fernández, el señor Rosell, con todas estas opiniones que tienen, que la mitad de las veces nos dan ganas de salir corriendo de España, ¿no? Los empresarios son, el 99% de los empresarios son el señor que tiene una tienda en tu barrio, el que te vende el pan, la peluquera que te arregla cuando tienes que ir medio bien, el que tiene una pequeña mercería y te fía cuando te llevas algo que vale más caro, la joyería de la esquina. Esos son la mayoría de los empresarios, ¿eh? Los chicos que terminan la carrera y ponen un negocio basado en Internet, esos son los empresarios y a esos son los que hay que apoyar. Entonces no pensemos en el empresario, no lo identifiquemos con los que son menos del 1%. Lo que pasa es que esos son los representantes que ellos han colocado, o algunos empresarios, y vaya representantes. Aciertan menos que nosotros con los políticos. Gracias, Alba. Vamos con Cádiz. Adelante, Cádiz. A ver, Bárbara, adelante. Hola, buenas noches. En Alemania se está dando el caso que hay muchos jubilados que se están viendo obligados a coger un minijob para poder complementar lo que es su paga por jubilarse. ¿En España va a pasar lo mismo? Bueno, yo creo que si en España tuviéramos las pensiones de los alemanes ya nos podíamos conformar, con o sin minijob. La pensión media alemana creo que está en 100 y pico euros, más alta que en España. Y yo creo que ese problema viene, la verdad es que no tengo todos los datos, pero me da la impresión de que viene de que ya se están jubilando muchos de los alemanes que provenían de la República Democrática Alemana y que apenas han cotizado en la República Federal, o han cotizado poco, o en empleos, digamos, de menor cualificación o menos tiempo. Y eso hace que la media de las pensiones haya bajado ligeramente, ha bajado unos 80 euros, tampoco tanto, en Alemania. Aún así sigue siendo más alta que la española. Y aún así hay, por lo visto, esos mini-jobs que le dan la oportunidad a los jubilados. En España no hay mini-jobs ni siquiera para los jóvenes, y cuántas personas hay que todavía no han tenido su primer empleo y tienen ya 30 años o más. A mí eso me parece mucho más sangrante. Probablemente, respondiendo incluso a tu pregunta, el problema grave que tengan los alemanes no es el que está pasando ahora, sino el que pasará dentro de 20 o 30 años, cuando hay 3 millones de personas en Alemania ahora mismo que solo tienen un minijob como única fuente de ingreso y que están cotizando muy poco. Cuando esas personas se jubilen, van a tener una pensión que será aproximadamente de unos 3 y pico euros al mes por año trabajado. Es decir, que si han estado trabajando 40 años, pueden tener una pensión de 120 o 130 euros. Imaginar, esos jubilados sí que van a tener un problema tremendo. Pero eso ya pasa aquí en España.
Tenemos un montón de jubilados con una pensión así No, con bajita, esa pensión bajita, no. No, En España esa con pensión no. En España la Ni las pensión no no contributiva está en 400 y pico euros. Mm. 430 o así, creo. Bueno, a lo mejor no jubilados, pero gente pensionista a lo mejor con esas cantidades bajitas ya está pasando, ¿no? Tan bajas no. En España la pensión mínima, que es la no contributiva, está en los 400... Sí, 400 algo. 400 y algo euros. Bueno, Bárbara, seguimos. Gracias. Gracias. Vamos a Málaga. Milis, adelante. Mis paisanos. Sí, porque sabéis que nuestra Sí, catedrática es de la Universidad de Málaga. Bienvenida. Bueno, Gracias. señora Castillo, a ver, yo cuando una persona está en paro, pues, y además, como usted dice, puede estar capacitado, pues lo primero que piensa es emprender. Entonces, pues, son de las cosas que a mí me han girado en la cabeza. Pero viendo que el gobierno poco puede esperar de él para que me ayude, entonces a mí se me ocurre una pregunta, o sea, pienso, yo creo que yo también como empresaria, si llego a ser empresaria, o los que ya son empresarios, esos que usted dice que tienen la panadería, la mercería, o empresas más dirigidas a la tecnología, tendría que pensar también en lo que es, qué puedo hacer yo como empresaria para ayudar a salir a mí misma y a todas las otras personas que me rodean o que yo pueda contratar para salir de este bache económico, porque con el gobierno, desde luego, no podemos contar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos, sin que intervenga el gobierno? Creo que algunas de las cuestiones, me voy a repetir, pero bueno, vienen al caso. Según muestran la evidencia, de todas ese 80% de empresas que se mueren tanto las que han tenido subvenciones como las que no. Ahí no hay diferencia. Por lo tanto, si hablamos de ayuda del gobierno en temas de subvenciones al inicio del negocio, eso no es determinante de que la empresa sobreviva. Puede ser un pequeño respiro, pero el emprendedor, cuando realmente está comprometido con un proyecto y está involucrado en sacarlo adelante, no necesita la subvención, lo va a sacar de todas maneras. Entonces, ¿yo qué te aconsejaría si quieres emprender? Primero, mira al mercado. No mires lo que tú sabes hacer, sino mira lo que necesita el mercado. Porque el mercado es el que te va a dar de comer. Tú lo que tienes que ofrecer es algo que tú sepas hacer, pero que sea necesitado por el mercado. Por lo tanto, tienes que buscar la unión de esas dos cosas. Con tus conocimientos, con tu preparación, con tus recursos, de las muchas cosas que sigue necesitando el mercado que puedes ofrecer. Y sobre todo piensa en negocios que se hagan, como decía antes, contando con la gente, contando con tus trabajadores, contando con tus clientes, contando con tus proveedores, buscando relaciones estables a largo plazo de tipo cooperativo, colaborativo, no de explotar una parte a otra, porque eso es lo único que te va a dar una garantía de que tu negocio puede ser duradero y sostenible a largo plazo. Muchísimas gracias. Atendida suerte, Meli. Eso, espero. Vamos a Córdoba. Pepi, adelante. Buenas noches, Ana María. Encantada de conocerla. Igualmente. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la mayoría del empresariado piensa que para sacar beneficios tienen que venir dados por defraudar a Hacienda, a la Seguridad Social, al obrero, etcétera, dado de cómo algunos dirigentes actúan? Gracias. Sí y no, quiero decir. Si extrapolamos a partir del porcentaje de economía sumergida o de economía informal que más o menos se estima que hay, que puede estar entre un 24, 25, 27, 28% como término medio en España, en Andalucía un poquitín más alta, tendríamos que decir que solo el 20 y tantos % de los empresarios actúan fraudulentamente. Si ese es el porcentaje, si extrapolamos número de personas por volumen de actividad en términos de porcentaje del PIB sumergida, ese sería el dato. Por tanto, no todos. Claro que puede haber algunos que defrauden mucho sin que sea nada más que una persona o que sean pocos. Eso nos haría en todo caso bajar el número el porcentaje de empresarios. Sí que hay una cierta picaresca. España es un país donde la picaresca ha sido un poco la épica de la literatura en determinada época, y eso es algo que lo llevamos en nuestros genes culturales y bueno, pues de alguna manera es un poco héroe social el que consigue hurtarle al Estado cualquier tipo de
de retribución. Eso no lo olvidemos, pero de eso tenemos la culpa todos, ¿eh? Es decir, si el empresario hace una factura sin IVA es porque el cliente también la acepta sin IVA y la pide sin IVA. Es evidente que también se pueden articular mecanismos desde la Administración para que eso aflore. Por ejemplo, si yo tuviera una persona trabajando en mi casa en el servicio doméstico y la tengo sin asegurar, ¿por qué Hacienda no me permite, por ejemplo, que yo me desgrave ese gasto? Porque si tengo que trabajar en la calle y necesito una persona que atienda, por ejemplo, a mis hijos pequeños o a mis padres ancianos, tendría que permitirme desgravarlo. O si no, vamos a tener que constituirnos en sociedades anónimas las familias para poder tener ese tipo de ventajas. Al final, ¿qué conduce eso? Pues conduce a que haya mucho tipo de fraude. Hay personas, por ejemplo, que si tienen un negocio, pues a la empleada de hogar la dan de alta en el negocio, como limpiadora del negocio, no de su casa. Habría mecanismos si se quisiera hacer aflorar todo eso. Voluntad. Pero yo creo que es una responsabilidad de todos. Los empresarios son los principales beneficiarios, pero también hay la complicidad muchas veces del trabajador, la complicidad del cliente, la complicidad del competidor, que incluso siendo lesionado en sus intereses no denuncia ese tipo de cosas, sino que se limita a hacer lo mismo. Tienen la culpa. Gracias, Muchas Pepi. gracias. Vamos a ver qué dicen las redes sociales con Mar Barrera, por favor. Buenas noches, catedrática. Hola. ¿Qué comentan? ¿Qué preguntan? Bueno, pues antes de nada, la frase para ilustrar el debate. Fíjese que me han apuntado una de un rapero zaragozano que se llama Sharif, que dice: todo va y viene, el dinero solo sabe hacer rehenes. Los seguidores de Pido la Palabra en Internet todos coinciden, se quejan por las trabas que se encuentran a la hora de emprender un negocio y lo mucho que hay que invertir sin ayuda. Sobre estos temas hemos seleccionado 3 preguntas. La primera, Mi Albert se pregunta de que se habla mucho de los jóvenes emprendedores, pero ¿qué pasa con nosotros los mayores de 40 años?, se pregunta él. Hay mucha cantera de emprendedores de una cierta edad. Lo que pasa es que incluso algunos muy preparados y muy involucrados en la sociedad del conocimiento y en negocios que tienen que ver con las tecnologías emergentes y con podemos decir, nuevos modelos o nuevas formas de hacer negocios. Pero lamentablemente no es la generalidad. Los emprendedores o las personas mayores de 40 o 45 años, por lo general, están formados en unos hábitos de trabajo y unas estructuras que a lo mejor no son las que demanda el mercado actualmente. Y forzosamente se tienen que reciclar o se tienen que reconvertir a otras modalidades. Segunda pregunta, ¿es el turismo una industria realmente fértil como para depositar en él grandes políticas de promoción? Bueno, si es tan fértil no haría falta promocionarlo tanto. El turismo es una actividad, es un servicio intensivo en mano de obra y que se puede prestar de muchas maneras, con un gran nivel y una gran altura y una calidad diferencial muy importante, y con una variedad de oferta, que eso es un elemento diferencial que tenemos en España y sobre todo en Andalucía muy significativo. Es decir, que tenemos de todo, podemos ofrecer turismo cultural, de sol y playa, de nieve, de todo tipo de ocio, deportivo, etcétera. Si somos capaces de enriquecer el componente diferencial de nuestro turismo, es decir, enriquecer esa variedad y apostar por esa variedad y por una calidad, sí que es uno de los motores más importantes. Si vamos a un turismo, digamos, de chiringuito, de bar de la esquina, de hotel de poca categoría, de llenar como sea, eso no interesa. Y tercera pregunta, ¿sería bueno para la sociedad que la empresa privada investigara más en I+D+I? Sí, España es un país donde la participación de la empresa en la inversión en todo lo que el sistema de ciencia y tecnología básicamente se nutre de la aportación estatal. La aportación de la empresa es bastante, comparativamente, mucho más pequeña a la de los países de nuestro entorno. Yo no sé si eso tiene que ver con la protección desde el punto de vista de las desgravaciones fiscales o a la inversión. Es una cuestión cultural, porque desde que Unamuno dijo aquello de que inventen ellos, parece que
que los empresarios se lo han tomado al pie de la letra, ¿no? Es necesario que la empresa se involucre más. Ahora mismo están empezando ya algunos grupos y supongo que ahora nuestro próximo invitado lo podrá contar mejor, a buscar financiación pues a través de las redes sociales, por ejemplo el crowdfunding, pues todo esto del goteo, ¿no? Como forma de financiar la actividad científica, puede ser una forma. Las empresas tienen que buscar también fórmulas que les permitan involucrarse más con el mundo de la ciencia y de la tecnología, porque eso es lo que les puede dar esa base de conocimiento necesaria para competir en el futuro. Pues precisamente usted aludía a la investigación, para hablar de investigación y en concreto de enfermedades y la lucha contra las enfermedades. Hemos invitado al doctor José López Barneo, por favor. Bienvenido. Le presento a Ana María Castillo, a la que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No sé en cuántos espectadores habrá dejado la semilla para que emprendan y para que se lo piensen en lo que vayan a hacer. Ha sido un placer. Igualmente, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un encanto estar aquí. Gracias, adiós. Un aplauso. Bueno.